Muy bien. Para todos, los que no se, van a poder conectar en este instante, bueno, pues ya estamos iniciando grabación en relación, bueno, pues a este tema correspondiente, ¿verdad?, a lo que es la filosofía presocrática y clásica. Muy bien. Bueno, entonces, déjenme voy acá a la parte de la muy bien. En este tema les comentaba, ¿verdad?, que vamos a estar propiamente, viendo y estudiando, identificando más que nada a esos grandes, pensadores, filósofos griegos, y vamos a ver que, vamos a ver que existe una especie de clasificación, ¿verdad?, de aquellos filósofos que fueron antes de Sócrates y los filósofos posteriores a él. Esto, bueno, porque, vamos a ver que los que estuvieron antes, ¿verdad?, a Sócrates, que fueron los denominados filósofos presocráticos, pues se enfocaban básicamente en todo lo que era el estudio, más que nada de la naturaleza. Bueno, propiamente, con uno de ellos, en especial, es que se inicia o lo que se, denomina, ¿verdad?, pues ese concepto que tenemos ahora de filósofo y de filosofía. Y bueno, y se dice que existen, posteriores a Sócrates, porque a partir de Sócrates, que pues vamos a ver ahorita, cómo fue parte de su vida, que espero que se les haga muy interesante, sobre todo, a partir de él, nacen, ¿verdad? Ya, cambia todo lo que es esta especie de razonamiento en donde ya, pues, el pensamiento se va a enfocar un poco más en los problemas ya del hombre. Entonces, primero inicia, ¿verdad?, ese pensamiento, esa razón, ese paso de lo que es el mito al logos, para bien de poder tratar de entender todos los fenómenos que se producían en la naturaleza y a una vez conforme va evolucionando este tipo de pensamiento, bueno, ya entonces ese razonamiento se empieza a centrar en lo que viene siendo, bueno, los problemas que tiene en este caso, bueno, pues, la humanidad de aquel entonces. Específicamente, bueno, pues, lo que era la civilización, ¿verdad? Civilización griega. Vamos a ver que entonces como les decía, la filosofía presocrática esta se define, ¿verdad?, como, pues, todo ese conjunto de doctrinas, todas esas ideas, que tenían en aquellos entonces, bueno, pues, los, intelectuales anteriores a Sócrates, es decir, los filósofos que estos estuvieron antes de digamos, de este gran filósofo que divide, ¿verdad?, este tema que les comentaba de enfocarse a la naturaleza y a los problemas, humanos. Estos pensadores presocráticos, lo que, querían, pues, era encontrar una explicación acerca, bueno, del origen de las cosas. Entonces, lo que hacían era, pues, buscar el principio de todo lo que existe en la naturaleza, a lo cual, bueno, pues ellos definieron como el arjé, ¿verdad? Esto para bien de poder encontrar, pues, una explicación racional. Aquí podemos decir que en este periodo, bueno, pues se reúnen todos esos primeros intentos de poder, pues, explicar propiamente el mundo, esto, bueno, pues en su totalidad, ¿verdad? Y bueno, pues aquí podemos ver que la naturaleza es básicamente la pregunta de los filósofos de este periodo. Y bueno, pues aquí, van ya utilizando, ¿verdad?, lo que son, pues, lo que hoy conocemos como las ciencias naturales para bien de poder darles, respuesta a esos fenómenos que ya ellos, pues, dejaron, ¿verdad?, de creer en lo que era la mitología para poder explicar esos fenómenos que se les presentaban en la naturaleza, para bien de poder identificar y decir, bueno, pues existe algo más, ¿verdad?, que está causando ese fenómeno. Entonces, en este periodo se plantea lo que es esa pregunta de dónde es que procede todo.
Entonces, aquí el objetivo principal era pues encontrar ese objetivo, ese arjé, el cual, bueno, pues representaba ese comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas, todas las sustancias o de toda la materia. Entonces, pues hay una búsqueda de esa sustancia permanente frente, bueno, pues a lo que es el cambio de lo universal frente a lo que viene siendo lo particular. Y bueno, pues básicamente aquí la naturaleza es esa expresión pues, de una armonía entre lo que viene siendo pues todas las partes y el todo. Vamos a ver que los principales presocráticos, como ya dijimos, bueno, pues están entonces preguntándose siempre por ese arjé de las cosas, ese componente básico de todas las cosas que, bueno, conocen en la naturaleza. Entonces, quieren conocer ese principio unificador de todos esos fenómenos y que, bueno, pues está en la base de todas las transformaciones de las cosas. Entonces, aquí vemos como principal figura a, por ejemplo, Tales de Mileto, quien, bueno, fue el primero en definir que, bueno, pues la base o el principio de todas las cosas era el agua. Él definía que todo era agua y que, bueno, y bueno, pues también que todo estaba. Vaya, que el agua era, el origen de todo. Por eso es que él manifestaba que la tierra, bueno, pues estaba sobre era, lo que en este caso, pues era el agua. Él se convierte en ese iniciador en cuanto a lo que es la tradición filosófica, eh, no porque haya sido, digamos, el primero en hablar de lo que es el funcionamiento del mundo sin referirse a los dioses. Acuérdense que él fue el primero, ¿verdad?, en decir, bueno, no solamente son, o sea, no son los dioses, tiene que haber algo que nos explique por qué está sucediendo este fenómeno, sino porque, bueno, para hablar del mundo introduce, bueno, un razonamiento que tiene en cuenta el principio de que, bueno, nada puede surgir de la nada, ¿verdad? No es que las cosas que él veía como fenómenos que se producían en la naturaleza, pues fuesen a lo mejor creados por dioses, sino que, y tampoco que surgieran solamente de la nada, tenía que existir algo, ¿verdad? Algo que los originase. Entonces, él no construye sus explicaciones a partir de la voluntad de los dioses, sino a partir de las causas naturales. También en esa época, bueno, pues vemos a otro gran pensador, Anaximandro, quien, bueno, pues él afirmaba que pues el componente de todas las cosas era el apeirón, lo finito o indefinido. Esto él decía que era propiamente, bueno, lo que conformaban las cosas, toda lo que era la realidad. Por su parte, Anaxímenes, bueno, pues él afirmaba que, al contrario, por ejemplo, de Tales de Mileto, que él decía que el origen era el agua, este decía que era el aire, ¿verdad? Él admitía también que existían innumerables mundos, que los astros que veían propiamente en naturaleza, ¿verdad? Estos flotaban propiamente en el aire alrededor de la Tierra. A ver, ¿quién veo por ahí que levantó una manita? Ricardo, sí, adelante, Ricardo. Maestra, disculpe, es que me voy a cambiar de dispositivo nada más para ver si me puede aceptar ahorita. Ah, sí, claro, ahorita estoy escuchando quienes están tratando de ingresar y los estoy dando como quiera, me estoy regresando a darles ingreso. Ok, gracias, maestra. De nada, Ricardo. Muy bien. Continuando con los grandes pensadores, tenemos, por ejemplo, aquí a Parménides. Él decía, ¿verdad? Sostenía que el ser, pues era, y que el no ser, pues no era precisamente, que el ser era inmóvil, que era eterno, que era imperecedero, sin partes, inmutable, que nada se movía ni nada cambiaba, que todo era uno, ¿verdad? Era una unidad. Él es el primero que distingue propiamente entre apariencia y realidad, que decía que lo que veíamos era meramente apariencia,
era fenómeno, que no era verdad, que lo verdadero era lo que procedía del pensamiento, lo racional. Él decía que el cambio era imposible ya que, bueno, pues implicaría que algo que era, pues dejara de ser y algo que no era, pues llegase a dejar de ser, ¿verdad? Decía que propiamente el ser, pues este era pensamiento. El caso de Heráclito, por su parte, ¿verdad? Él, al contrario de Parménides, bueno, pues nos decía y sostenía que todo cambiaba, que todo estaba en continuo y perpetuo devenir. Por ejemplo, ponía ahí, en el libro podemos ver un ejemplo en el cual nos decía que él, al ver, por ejemplo, los ríos, pues afirmaba que un río no era el mismo río siempre. ¿Por qué? Porque pues estaba constantemente fluyendo agua y esa agua no era la misma que pues estaba hoy en la mañana o en diversos momentos, ¿verdad? Entonces, de cierta manera tenía razón, no era la misma, ¿verdad? A pesar de que era el mismo río, pero el agua que fluía, pues estaba en constante movimiento, ¿verdad? Por su parte, bueno, también tenemos por ahí a Pitágoras. Él fue pues el primero que afirmaba que pues la existencia de un principio formal eran los números. Él afirmaba que el número era la esencia de las cosas y aquí pues básicamente sus seguidores se dedicaron básicamente pues a hacer progresar lo que son las matemáticas. Ellos creyeron que los principios de las matemáticas pues eran los principios de todos los seres y bueno, como los números son por naturaleza anteriores a las cosas, bueno, creían percibir en los números una mayor semejanza con lo que existe y lo que está en continuo cambio. También por ahí existió un gran pensador llamado Demócrito. Él fue creador de la doctrina atomista, en donde, bueno, pues él definía que el arjé estaba constituido por dos principios, unos a los cuales llamó átomos y a los otros y otro que le llamó vacío. Entonces, los átomos decía que eran el ser y el vacío era un cierto no ser. Pero bueno, pues, que era imprescindible para bien de que, se pudieran mover a través de él los átomos, ¿verdad? Entonces, él definía que los cuerpos constaban de átomos, que los átomos no tenían sabor, no tenían olor, no tenían color, y que bueno, pues estas eran, sus cualidades, ¿verdad? Subjetivas que, pues, resultaban ser, a lo mejor un engaño producido por los sentidos. Entonces, aquí decía que la apariencia, pues, era diferente de la realidad y que el número de los átomos, pues, era infinito, que, los átomos que integraban cualquier ser particular eran los mismos que integraban los objetos que los precedieron. Entonces, decía que había un nivel, aquí combinó, ¿verdad?, el pensamiento tanto de Parménides como de Heráclito, porque decía que había un nivel del ser que no cambiaba nunca, que en este caso era el átomo y otro que no dejaba de cambiar, que eran las diferentes formas en las cuales pues los átomos se van combinando. Entonces, pongámonos a pensar, ¿verdad? Desde hace cuánto, ¿verdad? Él llegó a sugerir, ¿verdad? Cómo es que se conformaba en este caso, la materia sin siquiera, ¿verdad?, llegar a tener a lo mejor por ahí, microscopios potentes para bien de poder definir que efectivamente, ¿verdad?, la materia, pues, cómo es que está compuesta. Entonces, de ahí la importancia de poder nosotros razonar y poder a lo mejor, pues, tener este tipo de pensamientos que a lo mejor a la larga y con el paso del tiempo puedan llegar a ser, en este caso, verdades, ¿verdad? Verdades científicas tan importantes como esta que llegó a pensar en su momento. Ok, Sócrates, hubo un tiempo, ¿verdad? Un periodo de guerras, de inestabilidad, de escasez, de enfermedades,
cuando, bueno, pues se desarrollan básicamente tres filosofías importantes de la historia. La de Sócrates, la de Platón y la de Aristóteles. Sócrates fue un filósofo griego fundador de la filosofía moral, fue uno de los pensadores pues más conocidos en el mundo, esto obviamente pues más allá de la filosofía, y él creía en lo que era la superioridad de la discusión sobre la escritura. Es interesante saber, ¿verdad?, que él no dejó nada escrito, pero por lo tanto sabemos de su conocimiento y de su existencia gracias a sus alumnos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que él, bueno, pasaba, se dice que pasaba la mayor parte de su vida de adulto en los mercados, en las plazas públicas de Atenas, iniciando diálogos y discusiones, bueno, pues con todo aquel que quisiera escucharle y a quienes solía responder a manera de preguntas. Entonces, este comportamiento básicamente correspondía a la esencia de su sistema de enseñanza, al cual se le conoce como mayéutica, ¿verdad? La mayéutica, pues, es esa especie de diálogo en donde, bueno, pues, básicamente se motiva y se les ayuda a las personas a descubrir la verdad por sí mismas. Por eso es que se le considera el fundador de la educación, porque en mucho de todo lo que viene siendo la parte de la educación, se utiliza, digamos, este tipo de método denominado mayéutica para bien de poder que los alumnos puedan, pues por medio de diálogos, por medio de razonamiento, ¿verdad? Poder motivarlos y a su vez que ustedes mismos vayan descubriendo la verdad, ¿ok? Entonces, vemos aquí que, bueno, pues él consideraba la filosofía una forma de vida, esto, bueno, dedicado al conocimiento y perfeccionamiento de sí mismo. Y bueno, y como ya dijimos, fue considerado el fundador de lo que hoy conocemos como educación. Acuérdense que filosofía, bueno, pues es ese amor por la sabiduría, por ese conocimiento. Entonces, bueno, pues todos estos grandes pensadores tenían, ¿verdad?, que estudiar, que prepararse para bien de poder, pues, tener todo este tipo de conocimiento y obviamente, pues, investigar. Otro de los grandes pensadores, bueno, fue Platón. Él fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates, maestro de Aristóteles, y bueno, pues él participó muy activamente en todo lo que fue la enseñanza de lo que se llamaba academia. Esta era una especie de universidad en la cual, bueno, se estudiaban todo tipo de ciencias y bueno, aquí él, vaya, escribió, ¿verdad? Siempre en forma de diálogos también sobre diversos temas, filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, cosmogonía. Y él, bueno, pues se dice que es un pensador dualista. Él decía que la filosofía, bueno, sostenía en su filosofía propiamente, ¿verdad?, que la realidad, el conocimiento o la naturaleza humana, pues estaban compuestos por dos elementos básicos. Por ejemplo, decía que la realidad estaba dividida en un mundo sensible o mundo invisible, el cual, bueno, contenía esas formas y entidades que se captan a través de los sentidos y que están pues sometidas al cambio constante y a un mundo inteligible o un mundo de ideas donde, bueno, pues conviven las cosas universales, eternas y que están, bueno, más allá del tiempo y del espacio. Decía que a través del mundo sensible, bueno, percibíamos las cosas, pero que en realidad esas cosas no son más que una copia del original, que el original residía en un mundo de ideas donde todo era perfecto e inmutable. Entonces, también nos decía, ¿verdad?, que el conocimiento humano, bueno, se dividía en un conocimiento sensible, a lo cual podemos decir que es una opinión, y un conocimiento inteligible, al cual podemos decir que es un conocimiento, digamos, científico. Entonces, a él se le debe la famosa alegoría de la caverna, en donde, bueno, pues él nos intenta explicar esa relación entre las percepciones y la realidad.
En esa alegoría, bueno, pues nos da a entender, ¿verdad? Que si realmente lo que vemos es la verdad, o sea, la verdad total, o hay algo más allá, o eso que estamos viendo nosotros o que nos intentan mostrar como verdad es lo que alguien más quiere que realmente creamos que es la verdad. O sea, da de qué pensar la forma que tenía de razonamiento Platón. Él también, bueno, pues decía, ¿verdad?, que el ser humano estaba compuesto de cuerpo y alma. Incorpora el término de anamnesis, un término muy importante en donde él nos decía, ¿verdad?, que según él, el alma, bueno, preexistía antes de nacer y que, bueno, esta alma conocía las ideas, ¿verdad?, las formas, las esencias de las cosas, de tal manera que cuando el alma se llegaba a encarnar en el cuerpo, pues olvidaba estas ideas, ¿verdad? Con las cuales, bueno, pues había tenido contacto mientras estaba, pues, en ese espacio, ¿verdad? En el cual estaba esperando a ser, digamos, encarnada. Entonces, eh, para esto se dice, ¿verdad? Que existe que básicamente el proceso de conocimiento, lo que es la propia enseñanza, pues, no es nada más que el alma pueda recordar, pues, todo ese conocimiento que ya propiamente trae, ¿verdad? Y que posiblemente, en ese proceso de encarnación en el cuerpo, ¿verdad? Digamos, cuando ya el alma pasa a formarse, digamos, a tener un cuerpo físico, pues es que olvida las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando las recuerda, es que está recordando, pues, esos conocimientos que el alma, pues, ya traía desde hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y esto a qué nos suena? Pues nos suena a temas que hablan en relación a lo que viene siendo la reencarnación, ¿verdad? Entonces, vemos cómo estos pensamientos todavía aún existen hoy y que a lo mejor los aplicamos pues desde otros puntos de vista. Am, Vamos a ver aquí. Sí, Denise. Buenas noches, maestra. Hola, Denise. Oiga, maestra, yo siempre he tenido una duda. Ujú, Desde hace mucho tiempo siempre he escuchado que hacen referencia a el amor platónico. No, pues me ujú. gusta tal artista o tal persona y todo, digamos que amores no tan posibles. Sí, Y se maneja, y decían, bueno, dicen que es amor platónico. ¿Tiene que ver con Platón? ¿Y por qué sí, qué significa? por lo ideal. O sea, Ah, okey. cuando tú dices: "Ay, es que es mi amor platónico", ¿por qué? Porque vaya, todo eso lo idealizas. Y acuérdate que ahorita estábamos hablando, ¿verdad?, en el caso de Platón, que él es un filósofo un poco más idealista. ¿Sí? No tanto materialista. Él dice que, okey, siempre habla del alma, habla del pensamiento, que tiene no tanto material, sino que, habla un poco más de ese mundo de ideas, ¿sí? Ahorita como lo Okey. estuvimos explicando. Por eso es de que se dice, ¿verdad?, que, se hace alusión, ¿verdad? De ahí proviene ese tema de que se dice el amor platónico. Ah, okey, maestra, muchas Sí, gracias. no, de nada. Sí, así es. Por eso es que por ahí se toman muchos, referentes, así como comentó ahorita Denise. Muy bien. En el caso de Aristóteles, bueno, fue un filósofo, él fue, más lógico, científico, también de la antigua Grecia, y bueno, pues él escribió sobre una enorme variedad de temas, lógica, metafísica, ética, también de filosofía política, astronomía, biología. Y bueno, pues él en base a eso, bueno, se le reconoce como el padre fundador de la lógica y de la biología. Y bueno, pues formula por ahí ciertas teorías de sustancia, de acto, de potencia.
Y bueno, él, en contraste de Platón, pues él es más realista, ¿verdad? Platón es más idealista, Aristóteles es más realista. Entonces, para él dice que no existen dos mundos separados, uno sensible y otro inteligible, sino un único mundo, el cual, bueno, pues está formado por objetos individuales, las sustancias, y que, bueno, cualquier sustancia es un compuesto, un combinado de materia y de forma. Entonces, en su física, bueno, pues él define los seres naturales como aquellos que tienen en sí mismo ese principio del movimiento y del reposo. Y bueno, nos dice que el movimiento se explica como ese paso del ser en potencia al ser en acto, que un ser, ¿verdad?, que está privado de cierta forma, pero pues puede tenerla, ¿verdad? Pasa a adquirirla de manera efectiva en ese paso, ¿verdad? De ser, de un ser potencial a un ser en acto ya en sí. Entonces, él desarrolla también una teoría muy influyente en la historia del pensamiento, la llamada teoría de las cuatro causas. Y en esta teoría, bueno, pues se enfoca a entender el movimiento, que según, bueno, el filósofo tiene un sentido, pues, digamos, más amplio que en nuestro lenguaje y es un sinónimo de cambio en general. Entonces, él consideraba que todo cambio tenía una causa y que los tipos de causas, según Aristóteles, bueno, pues eran la causa material, la formal, la eficiente y la final. Aquí, por ejemplo, en la causa formal, bueno, esta es esa causa de algo en el cual, bueno, se determina propiamente ese algo y lo que debe de ser. Es decir, se trata de esa causa específica de determinado ente, ¿verdad? Es decir, es la esencia del objeto o de ese ser. En el caso de la causa material, nos podemos referir a ella como de qué es lo que está compuesto, pues, esta materia o este ente, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de la causa, por ejemplo, la eficiente, podemos considerarla como definir qué agente es que produce pues este ente o este objeto, ¿verdad? Básicamente va a ser ese principio de ese cambio o del movimiento. Y la causa final, pues va a ser aquella que nos va a definir para qué función va a ser ese objeto, ¿verdad? O qué meta cumple ese determinado objeto, ¿verdad? Se trata básicamente de la realidad o el fin hacia el cual pues un ser se dirige, es decir, esa meta propiamente. Eh, y bueno, dentro de los llamados, todos los grandes pensadores, hubo algunos pensadores, ¿verdad?, que también vivieron ahí en la antigua Grecia, a los cuales se les denominaba sofistas. Aquí vamos a ver que, pues a partir de Sócrates y de Platón, el término sabio, ¿verdad? O sofos, pues adquiere una connotación un poco más negativa que hoy en día, bueno, pues podemos decir, porque siempre pensamos, bueno, ¿qué es un filósofo? Pues aquel que a lo mejor piensa, pero no llega a un razonamiento propiamente, ¿verdad? Aquí vemos que los sofistas, pues era aquellos que estaban pues dotados de habilidad, de razonamientos, de cierta manera los consideraban como razonamientos falsos, capciosos sobre todo, pero bueno, pues eran maestros en la enseñanza de la virtud, fueron los que podemos considerar como los primeros profesionales en cuanto a la enseñanza y los cuales, bueno, pues cobraban ciertas sumas de dinero para bien de proporcionar pues algunas de sus enseñanzas. Cosas que obviamente Sócrates, pues, no le gustaba, ¿verdad? Sócrates, al contrario, a él le gustaba enseñar, pero él no cobraba, ninguna cantidad de dinero para, poder compartir ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, él, no, vaya, estaba en desacuerdo en relación
al poder compartir el conocimiento con este tipo de filósofos que, bueno, pues ya eran ese tipo de maestros que le podemos considerar profesionales de aquella época, ¿verdad? Que ya entonces percibían un cierto ingreso por poder compartir pues ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, ellos proporcionaban pues ciertas técnicas, ¿verdad?, de discusión a los jóvenes, técnicas de dominio de la palabra, del poder de la palabra. Y bueno, pues tenían interés por el hombre, por la sociedad, reflexionando pues siempre con respecto hacia lo que es la civilización y la cultura. Entonces, pues sí, eran esos maestros que iban de un lado a otro, trabajaban como profesionales y bueno, pues brindando sus servicios a esos jóvenes de Grecia, principalmente en Atenas. Eh, ok, y bueno, pues aquí les comparto ahí en su presentación, les comparto dónde estaban, ¿verdad? Según cada una de las épocas en aquella filosofía griega antigua, de dónde era, ¿verdad? Para como que tratar de imaginarnos y pensar de dónde provenían cada uno de ellos. Bueno, pues ahí los van a poder ver en ese mapa. Y bueno, vamos a ver este video, el cual les comento, ¿verdad? Espero que les sea interesante. Obviamente vamos a hacer un énfasis en este gran pensador, Sócrates, eh, conocer un poquito de su historia, quién era, ¿verdad? Y qué fue lo que nos aportó para conocerlo, bueno, pues un poco más. Déjenme, les comparto el video. Déjenme, me voy aquí en... No se escucha, maestra. No se escucha el video ni la escuchamos a usted. Maestra, no se oye nada. A ver, ahí no se escucha nada, nada, nada. Nada de nada. A ver, déjenme, me voy acá a la presentación y Solo se veo. oye usted, pero el video no. No, no, sí, sí, ahí voy. Déjenme ver. Absolutamente nada escuchan déjenme ver si aquí está bien No se compartido escucha el nada. audio. Permítanme tantito. Déjenme ver si aquí me tengo compartido correctamente. Y si no, lo vemos directamente de acá. Voy a darle play y ahorita me confirman si lo escuchan. Una enciclopedia. Nietzsche escribió: resulta significativo que sea Sócrates el primer gran heleno que fue feo, de igual manera que en él todo es. Se oye, pero muy bajito, El maestra. padre de la lógica, la cual Bajito. Pero Sí, no muy sé bajito. si se escucha bien, creo que eres tú. de la ciencia pura. No, yo también lo escucho bajito. El gran filósofo Sócrates afirmó: no debo rechazar mi filosofía mientras me quede aliento. Sócrates. El antiguo filósofo griego nació en Atenas en el año 469 a.C., en la familia del cantero Sofronisto y la comadrona Painarate. Puesto que Sócrates era analfabeto,
Toda la información que se conserva de él es gracias a los trabajos de sus discípulos Platón y Jenofonte. No existe mucha información sobre los primeros años de su vida, pero se sabe que con 17 años ya llamaba la atención por la gran agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabra. Era de pequeña estatura, vientre prominente, ojos saltones y nariz respingona. Aspirando a concienciar a los ciudadanos sobre la perfección moral, Sócrates realizaba numerosas tertulias, en las plazas y en las calles. Sombra de un olivo pasaba horas discutiendo sobre la justicia y la virtud. La negligencia de los quehaceres diarios llevaron a Sócrates a una extremada pobreza. Recorría las calles de Atenas descalzo y vestido con la misma túnica. Antifón, el sofista, decía que ningún esclavo querría ser tratado como él se trataba a sí mismo. Sócrates se sumergía tan profundamente en sus propios pensamientos que llegó a permanecer todo un día en el mismo sitio. Aunque con el comienzo de la guerra del Peloponeso, cuando el peligro amenazó a su ciudad natal, Sócrates luchó valientemente por la protección de Atenas. Cuando el oráculo de Delfos anunció que Sócrates era el griego más sabio, el mismo filósofo se sorprendió mucho. Interpretó el oráculo como un enigma y se aventuró a encontrar hombres más sabios que él. Acudió a los sofistas, quienes ejercían la profesión de enseñar la sabiduría. Fingiendo ser un ignorante, Sócrates preguntaba humildemente a los sabios de Atenas sus conocimientos sobre el bien, la belleza y la virtud. Después, con una agilidad irónica espléndida, les hacía notar sus propios errores. Su mérito más grande fue crear un método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la solución de los problemas que se le planteaban, por medio de hábiles preguntas, cuya lógica iluminaba el entendimiento. Inspirado por cómo su madre ayudaba a traer niños al mundo, él creó el método denominado como mayéutica. Sócrates llegó a la conclusión de que realmente era el griego más sabio, por el mero hecho de que él, a diferencia de los demás, era consciente de su ignorancia. Solo sé que no sé nada. Sócrates pensaba que los dioses le habían encomendado la misión de impedir que los ciudadanos cayeran en la hibernación espiritual, y actuaba como una avispa que incordia a un caballo. De hecho, ese fue el apodo por el que le conocían, la avispa ateniense. Sócrates intentaba comprender y formular principios morales que fuesen uniformes para todo el mundo. Solo hay un bien, es el conocimiento. Solo hay un mal, es la ignorancia, decía Sócrates. Insistía en impartir una educación a los jóvenes en la que no solamente los padres, sino también los poetas y los filósofos deberían comprometerse. Los ciudadanos atenienses se quejaban de que parecía que perdían el control de sus hijos, porque el astuto filósofo les estaba arrebatando el afecto de sus niños. Aristófanes describe esta situación en su comedia Las nubes. Cuando un joven le preguntó a Sócrates si era necesario casarse, Sócrates le contestó: «Haz lo que desees, te arrepentirás de todas formas». El propio Sócrates, a la edad de 40 años, contrajo matrimonio con una joven de 19 años. Ella se llamaba Xantipa. Se la conocía por su escandaloso temperamento. No obstante, Sócrates, con pleno dominio de sí mismo, aguantaba a su insensata esposa con su calmada filosofía. Tras la larga guerra del Peloponeso, Atenas cayó en las manos de Criteas, un tirano espartano y un antiguo discípulo de Sócrates. A pesar de que Sócrates nunca había colaborado con tiranos de ninguna clase, el filósofo fue acusado por no reconocer a los dioses atenienses y por corromper a la juventud. Con 70 años, cuando se presentó ante el tribunal, el viejo filósofo probó a través de construcciones lógicas que no debería ser sometido a juicio, sino ser honrado como el benefactor de la sociedad e instructor espiritual. Los jueces se enfurecieron y fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Aguardando a la ejecución, Sócrates pasó su último mes de vida en la cárcel hablando de filosofía con sus compañeros, tratando temas como la inmortalidad del alma.
Antes de la ejecución, su amigo Crito le había facilitado una salida para escapar de Atenas. Pero Sócrates la rechazó porque creía que había que cumplir las leyes aunque fueran injustas. Cuando llegó el día, Sócrates bebió la cicuta sereno y callado. Sus últimas palabras fueron: Crito, le debo una gallina a Asclepios. En aquellos tiempos, cuando un paciente se recuperaba, se sacrificaba una gallina a Asclepios, el dios de la medicina. Esas palabras reflejan que la muerte del cuerpo simboliza la recuperación del alma. Muy bien, bueno, pues ojalá y sí lo hayan escuchado correctamente. Si no, les voy a compartir aquí el enlace directo. No sé qué les pareció esta breve, pues, biografía de este gran pensador. Muy interesante. La frase está chida. Yo solo sé que no sé nada. Bueno, ya saben de dónde viene, ¿verdad? ¿Y tenía razón o no? Pues sí, Sí, ¿verdad? O sea, él no solamente, vaya, no se creía que efectivamente, pues realmente supiera él o tuviera todo el conocimiento. Por eso es que decía que él solo sabía que no sabía nada, porque pues no sabemos ni siquiera, yo creo que qué porcentaje pudiéramos decir de toda la realidad, ¿verdad? Así es, también habla en torno a la reencarnación. Así es, Julio, sí, también habló en torno a eso, en relación pues a que pues él ni se inmutó ante su destino, ¿verdad? Porque sabía que eh, pues existía a lo mejor, ¿verdad? Otra vida más allá de lo que realmente pues estaba en ese momento sucediendo, ¿verdad? Por eso es de que estuvo inmutable ante la situación de que pues iba a ser sacrificado, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pues entonces, así es, Diana, efectivamente, sí. Pues todos sus alumnos estuvieron en desacuerdo, muy tristes, porque bueno, pues sabían lo injusto que era. Pero pues él siempre demostró, ¿verdad?, que todo tenía que hacerse las cosas de manera correcta. Y bueno, pues si ellos se habían equivocado al decir, pues a acusarlo de manera injusta, porque realmente lo que él hacía era, bueno, pues explicar o tratar de demostrar, compartir el conocimiento, ¿verdad?, con la juventud. Pues hubo a quienes no les gustó, ¿verdad?, que el hecho de que esta persona pues abriera las mentes de esos jóvenes, ¿verdad? Y bueno, pues, pero bueno, pues hoy en día lo que queda es de que lo conocemos gracias a sus alumnos que lo supieron, pues digamos, estimar y reconocer la importancia de sus pensamientos y de sus razonamientos, ¿verdad? Así es, sí, podemos decir que él entendió más ese sentido, ¿verdad? De la vida, sí. A ver, Dalia, Maestra, y escuché bien que el video que decía que fue analfabeta y así es. que sus alumnos fueron los que transmitieron su conocimiento. Sí, no, él nunca supo escribir. Todo su conocimiento fue, pues, vaya, compartido, como mencionábamos, con esa especie de diálogo, ¿verdad? Y gracias a todos aquellos que pudieron, pues, adquirir ese conocimiento de parte de él, fue que se fue transmitiendo, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo interesante de él, que a pesar de que fue, como dicen, que no sabía escribir, porque pues vaya, no dejó nada escrito, él se dedicó más digamos,
hablar en torno a los razonamientos, a hacer ese tipo de diálogo, ¿verdad? Y a crear ese método de poder hacer que la gente pudiera, pues ella misma, ¿verdad? Comprender en base a cierto tipo de razonamientos, en base a preguntas, que ellos mismos pudieran encontrar, pues, la verdad, ¿ok? Entonces sí es muy interesante la vida de este gran pensador. Okey. Muy bien. Profe, Sí, Samuel. la frase de cuando le pregunta el sujeto que si le recomendaba casarse o no, y Ah, luego le dice sí, que que le hiciera lo que quisiera, porque como que hacía arrepentir, eso te abre mucho la mente, sí, te deja, claro, ¿eh? te deja pensando. Claro que sí. Sí, pues nos deja pensando, pues como quiera, ¿verdad? O sea, dice, pues, tú toma tu decisión como quiera, pues va a haber ahí consecuencias, ¿verdad? Okey. Adelante, Cristian. Bueno, más que nada, reforzando, yo digo que eso de, bueno, es un término muy complejo el casarse y todo ese tema, ¿va? Ujú. Este, entonces, pues literal, o sea, si das ese paso es porque realmente estás seguro de que esa persona no te va a fallar. Bueno, en mi caso, o bueno, en Ujú. mi opinión es de que, por ejemplo, para que algo funcione, la base de todo es la comunicación y la confianza. Sí. Sí, él a lo mejor lo decía, desde el punto de vista de su experiencia. Ya ven que por ahí vimos que él se había casado con, pues, con una mujer más joven y bueno, pues, como que no se llevaba muy bien, ¿verdad? En torno yo creo que él hablaba en relación a su experiencia, ¿verdad? Digo, bueno, ya dentro, o sea, en base a eso, pero en relación sí, así es, como decían ahí, enojona. Pero bueno, no, más que nada aquí lo interesante de él es de que nos hacía reflexionar, ¿sí? Ahí era, más bien que las personas se pusieran a reflexionar, en torno pues, a las posibles dudas que ellos mismos podían tener, pero ya haciendo una reflexión, ellos mismos podían encontrar la respuesta a esas dudas, ¿verdad? Entonces, a eso es básicamente. Sí, adelante, ¿qué? ¿Curtiquio? ¿Quién se? Yo, maestra. Ándale. Sí. Yo, maestra, pues mire, en la actualidad hay personas igual que él. O Ujú. sea, yo conozco bastante gente que pues no acabaron ni siquiera la primaria o nomás cursaron primero, segundo de primaria y realmente por eso que hablan como si tuvieran doctorados, no sé, porque son muy listos. Así En es. los números no se veía, ¿verdad? Por eso que saben contar y pues nadie los hace mensos en ese sentido. Y es gente que pues ahora sí que nunca agarró un libro para leer, pero son muy listos. Claro, sí, pues la experiencia, ¿verdad? Nos puede ahí, pues, dejar ver que en muchas ocasiones, bueno, a lo mejor, nos falta, digamos, ya, lo de aprender a escribir y demás, bueno, pues ya es como para pulirnos, ¿verdad? Pero en base a lo que es el razonamiento, al pensamiento, bueno, pues sí, a lo mejor no necesitamos tanto, sino que la experiencia te va dando, ¿verdad? Y sobre todo la vida, ¿verdad? Te va dando ahí, brindando ese tipo de conocimiento. Sí, Diana, adelante. Ya no alcanzamos a hacer la pequeña dinámica, a lo mejor la hacemos, la próxima sesión la vamos a hacer como de repaso de este tema al inicio de la sesión, porque ahorita ya no nos da tiempo. Los que se tengan que retirar, bueno, pues ahorita ya lo que vamos a ver básicamente va a ser qué actividad es la que van a realizar en esta semana
Bueno, pues hay que participar en el foro. En el foro estamos tratando por ahí de definir y de ejemplificar los conceptos de prejuicio y dogma. Hay que investigar, ¿verdad? ¿A qué se refieren estos conceptos en relación a un pensamiento que por ahí les compartí? Y bueno, pues darle respuesta a si consideran que la filosofía aporta algún beneficio a la sociedad y si es posible vivir sin filosofía. Todas estas respuestas hay que sustentarlas, ¿verdad? Hay que hacer labor de investigación, ver, bueno, a ver, ¿qué se define prejuicio? ¿De dónde lo consulté? ¿Qué es dogma? ¿De dónde lo consulté? Ujú. Y lo demás, ¿se puede vivir sin filosofía? Pues ya una reflexión personal, pero también si pueden, hay páginas que hablan en relación a la filosofía, ahí les recomiendo que la que encuentren por ahí, ustedes se puedan suscribir, están muy interesantes en relación, bueno, pues a muchos de los reflexiones que vamos a estar viendo de cada uno de estos grandes pensadores. Entonces, bueno, pues de ahí pueden ustedes tomar referencias bibliográficas, ¿ok? No sé si tengan alguna duda en relación a esta actividad para esta semana. Sí, Leti, bonita noche, muchas gracias por tu asistencia. Maestra, entonces en el mismo foro le vamos a poner las ligas o el formato APA de donde los Sí, investiguemos. sí, miren, les voy a compartir aquí, voy a poner en pantalla, ya hay algunas aportaciones ahí de sus compañeros, pero para que se den una idea de cómo es, por ejemplo, aquí ya la compañera Ana ya nos dijo, ya nos dio la definición de los conceptos y también nos dio su aportación. Y si se fijan, aquí vienen las referencias, es decir, de dónde ella investigó, consultó para bien de poder dar estos conceptos. ¿Ok? A ver, ¿sí lo ven? Sí, Sí, maestra, maestra. Sí, gracias. maestra, se ve. Ok, entonces Sí, maestro. así es que deban de dar sus aportaciones más completas. La idea, acuérdense, estamos en filosofía. ¿Y filosofía qué es? Amor por el conocimiento. ¿Y qué vamos a hacer? A investigar, ¿sí? La idea es de que ustedes lean, investiguen, busquen en internet. Ahorita aprovechen esa facilidad que tenemos el día de hoy de poder consultar en fuentes confiables. Antes no teníamos eso, ¿verdad? Antes quien quería investigar tenía que ir a la biblioteca, buscar información físicamente y hoy en día lo tenemos aquí. Entonces, pues investiguen, dense por ahí la oportunidad, lean, van a encontrar por ahí cosas muy interesantes. Sí, Ricardo, adelante. Disculpe, maestra. ¿Y las fuentes así, las más confiables, donde las podemos buscar? Es que ya ve que a veces usted pone algo y aparece en un chorro, pero de ahí bueno, yo sí tengo, de que no sé cuáles sean muy confiables para... Hay muchas páginas de filosofía, les comentaba, pueden hacer ahí referencia, pueden buscar también, por ejemplo, o- cuando busquen conceptos, pues de preferencia que no sea de Wikipedia, ¿verdad? Porque recuerden que Wikipedia, pues no quiere decir que no sea verdad lo que viene ahí, pero pues digamos, como es una aportación de muchos, pues digamos, no es considerada como una fuente, pues un poquito más formal, ¿sí? De repente Entonces, le cambian la información, ¿verdad? así es, cambian la información, entonces no es, como les comento, no es algo formal. Entonces, traten de buscar, por ejemplo, no sé, la Real Academia de la Lengua Española, que dice, ¿verdad? Esas son fuentes confiables, ¿sí? ¿En el libro no viene, maestra? En el libro Oh, también ok. Ok, pueden muchas gracias, buscar, maestro. sí, pueden buscar también libros en línea, existen también libros en línea virtuales de filosofía, también ahí pueden ustedes buscar, esas también serían fuentes confiables.
¿ok? No sé si tengan alguna otra dudita más. No, maestra, No, sería muchísimas todo, maestra. gracias. Todo perfecto. Bueno, pues entonces por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su asistencia a esta presentación, a esta sesión. Como quiera, recuerden que ahí estamos al pendiente por medio de la plataforma. Y bueno, pues cualquier duda que tengan, ahí me pueden escribir por medio del mensajero para que si tienen duda de cómo hacerla, el tema, en este caso, bueno, la actividad, ahí lo podemos ver. Acuérdense que hay que hacer la aportación, pero a su vez dar opinión en torno a dos compañeros, ¿sí? Para que esté completa la participación. O sea, van a hacer su aportación de qué son esos dos conceptos, las otras dos preguntas en torno a la filosofía, y luego ya que sus compañeros hayan hecho su aportación, opinar en relación al tema que ellos hayan colocado a la aportación, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Que sigan pasando bonita noche. Gracias, Muchas profe. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos Buenas vemos. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Buenas noches.